Indignación en Alemania tras la muerte de un policía a manos de un hombre de origen afgano. El hecho es investigado como atentado con trasfondo islamista. Hola, bienvenidos. Conmoción, rechazo, tristeza. Todo esto ha generado la muerte de un policía en Mannheim, en el sur del país, en un ataque perpetrado por un ciudadano afgano que reside en suelo alemán desde hace ya una década. Este trágico incidente ha reabierto el debate en Alemania en torno a cómo hacer frente a estos hechos, mientras algunos políticos hacen un llamado a imponer penas más duras a quienes cometan este tipo de ataques, otros piden la repatriación e incluso detener la inmigración desde Afganistán. Una escena que es demasiado brutal para mostrarla completa. 3 días después, agentes de la policía rendían honores a un colega que murió a causa de las heridas recibidas en ese ataque. El oficial de 29 años fue apuñalado al intervenir cuando un hombre atacaba a la gente en un acto del grupo antiislámico Pax Europa. El atacante apuñaló a un total de 6 personas antes de que otro policía le disparara y detuviera. Las autoridades identificaron al atacante como un hombre de 25 años proveniente de Afganistán, casado y con hijos, que llegó a Alemania hace 10 años. No tenía antecedentes penales. El canciller federal anunció una respuesta unificada y dura a cualquier amenaza a la democracia. También como ciudadanos estamos unidos. Aquellos quienes como atacantes islamistas, extremistas de derecha o de izquierda invaden nuestra libertad de movimiento, nuestra libertad de opinión, deberían tener miedo. Las autoridades aún deben interrogar al sospechoso que todavía está hospitalizado. El motivo no está claro, pero los grupos de extrema derecha se han apresurado a llamarlo terrorismo islamista. A solo 6 días de las elecciones europeas, el sangriento crimen ha añadido más tensión a los de por sí ánimos crispados en Alemania. En las últimas semanas se han producido numerosos incidentes violentos y agresiones contra actores políticos, como aquí en Dresde. Pero el incidente de Mannheim es por mucho el más grave en términos de violencia política en lo que va del año. Y quisiéramos profundizar en este tema con nuestra analista política Paola Álvarez, a quien saludamos aquí en Berlín. Hola Paola, buenas tardes. Desde hace meses, Paola, se vienen registrando hechos de violencia política aquí en Alemania. ¿Qué hay detrás de esta inquietante tendencia? Sí, Carol, bueno, pues como sabemos, lo venimos hablando, no se puede hablar de un solo factor, sino de muchos factores que se conectan, que se interrelacionan y que la mayoría de ellos no son además solo exclusivos de Alemania. Yo creo que el primero del que todo el mundo habla cuando vemos situaciones así es la polarización política que se vive a nivel internacional. Es una realidad también aquí en Alemania, donde además en concreto se experimenta desde hace años un crecimiento exponencial de la ultraderecha, y no hablamos solo de un crecimiento del apoyo a opciones políticas ultra como alternativa para Alemania, sino de un aumento real de individuos considerados extremistas, considerados potencialmente violentos, un aumento también de los delitos de odio con otro tipo de trasfondo religioso, como se estudia en este caso, también conductas antisemitas. Además, también hay una diversificación de lo que se venía llamando siempre pensamiento ultra. Los propios servicios secretos alemanes han creado hasta una nueva categoría para poder observar, vigilar a personas y grupos que se consideran contrarios o peligrosos para la democracia, elementos desestabilizadores que entraron en contacto, por ejemplo, durante la pandemia a través de los movimientos antivacuna, que no necesariamente se alinean con un extremismo ni religioso, ni de derecha o de izquierda, pero que sí que están jugando un papel clave en cuanto a generar mayor agitación social. En este caso juega un papel clave, ya lo sabemos también, la desinformación, los bulos, las fake news, que buscan indignar al público, despertar reacciones, unas reacciones que vemos que cada vez se tornan más violentas, saltan desde los insultos en redes a lo que ya cada vez vemos más en las calles. Por supuesto, hay que hablar también de una coyuntura internacional cada vez más inestable, conflictos como el de Ucrania o Gaza mueven mucho a las sociedades. Aquí en Alemania los delitos violentos con trasfondo político se duplicaron solo en el último tercio de 2023, especialmente después de los ataques de Hamas del 7 de octubre. Son, por así decirlo, algunos de las líneas principales. Podríamos hablar
largo y tendido sobre todo el trasfondo, pero yo creo que lo importante es que todo esto lleva a una pérdida de confianza en las instituciones, en los partidos tradicionales. La gente deja de sentirse representada y eso acompaña a un sentimiento de impotencia, y la historia ya nos ha enseñado tristemente que la pérdida de respeto, los sentimientos de impotencia y de confianza institucional llevan a sitios muy peligrosos. Paola, ¿qué más se sabe sobre este atacante? ¿Hay alguna novedad en torno a la motivación de este atentado perpetrado en Mannheim? Bueno, Carol, sabemos muy poco sobre el trasfondo. Sobre él sabemos, como habéis dicho, que es un hombre de 25 años, llegó siendo un adolescente no acompañado a Alemania. Aún así, entonces no se le concedió un asilo, sino que la idea era que fuese repatriado a Afganistán, pero recordemos que en 2021 el gobierno tuvo que suspender las repatriaciones a Afganistán por la vuelta al poder de los talibanes. Además, este hombre se dice en su entorno que se consideraba prácticamente como un ejemplo de integración, por lo menos sobre el papel. Se había casado con una ciudadana turco-alemana, tenía 2 hijos y además colaboraba activamente incluso en asociaciones de refugiados y demás. Por eso sobre su trasfondo todavía se trata con mucha cautela. El hombre está ingresado, no ha podido tomársele todavía declaración. Por supuesto, como veníamos diciendo, se ve un trasfondo por lo menos de incitación religiosa o política detrás. Por eso también ayer el caso pasó a manos de la Fiscalía General del Estado, que suele ser la que investiga este tipo de delitos, generalmente asociados también con actos terroristas. Así es, Paola, cada vez que se producen hechos como este se vuelve a discutir y a debatir la política migratoria alemana, en particular en época electoral. ¿Se puede esperar un mayor endurecimiento de la política migratoria en este momento tras este ataque? Bueno, yo creo que hay que recordar que este gobierno ya ha sido un gobierno que ha endurecido mucho las políticas migratorias. La propia ministra de Interior alemana ha sido la que en varias ocasiones ha hablado, incluso muy recientemente, de la determinación para que se expulse más rápidamente del país a personas que cometan delitos. Hemos sufrido 2 reformas de las leyes migratorias y de asilo, cada vez para hacer menos atractivo el país, para acelerar las deportaciones, para reducir la lista de países no seguros. O sea que tenemos un gobierno que en realidad ya está trabajando o ha trabajado para endurecer esas leyes migratorias y de asilo. Por supuesto, cuando ocurren este tipo de atentados, de tragedias, siempre hay voces que aprovechan para pedir políticas más duras, más si estamos en tiempo de campaña, pero no hay que olvidar que la línea de este gobierno, como decía, es una línea ya de por sí bastante dura. Habrá que ver si después de campaña sigue esta agitación y lleva al gobierno a dar todavía más pasos. Bueno, pero se vincula este ataque con el hecho de que estemos en época electoral. Paola, recordemos que en cuestión de días se van a llevar a cabo las elecciones europeas. ¿Qué dicen las autoridades sobre esto? Bueno, Carol, ciertamente, por desgracia, el tema de la violencia política y contra políticos en Alemania no es nada nuevo, lleva una tendencia ascendente ya en los últimos años y es difícil imaginar que vaya a desaparecer después de las elecciones. Sí es cierto, sí se ha comentado desde las autoridades que, por supuesto, en época de campaña electoral los políticos se exponen a situaciones, por así decirlo, de mayor vulnerabilidad. Hay que recordar que la mayoría de los ataques más graves que hemos visto recientemente ha sido o durante pegadas de carteles de campaña o durante mítines, es decir, al exponerse más al público se exponen más a lo mejor a esa violencia directa, pero el problema es un problema que va mucho más allá de la campaña y que el gobierno tendrá que acatar y atacar desde partes más concretas también cuando pasen estas elecciones europeas. Paola, la muerte de este policía en Mannheim también ha multiplicado los llamados para que el Bundestag, el Parlamento alemán, debata estos temas y se adopten leyes todavía más severas contra quienes cometan este tipo de actos. Sin embargo, esto pues tomaría tiempo. ¿Crees que es viable esta posibilidad? Perdona, no he escuchado la última parte de la pregunta, Carol. He tenido un problema. Claro que sí, te repito, Paola. Te preguntaba si crees que es viable el que el Bundestag revise la posibilidad de endurecer las penas contra quienes cometan este tipo de crímenes. Y que además se haga rápido porque esto es un proceso demorado, ya lo sabemos.
Sí, Carol, la primera reacción del gobierno alemán de ese tripartito entre socialdemócratas, verdes y liberales ha sido, por un lado, mostrarse muy tajantes y denunciar directamente este tipo de violencia, pero en principio, primero porque estamos en esta semana, esta recta final hacia las elecciones europeas, y segundo porque ya de por sí los partidos alemanes vienen acusando un desgaste de la popularidad. Parece que la primera reacción ha sido no demostrar ningún tipo de grieta. Entonces, sobre esos llamados más inmediatos a endurecer penas, de momento no estamos viendo reacciones concretas. Es cierto, como decíamos, que hay varios temas pendientes para este gobierno. El más claro, el que comentábamos antes, que había defendido la propia ministra de Interior, que es el de poder deportar más rápidamente a personas que tienen delitos de sangre o delitos graves. Es un tema pendiente del gobierno ya desde antes de que ocurriese esto. Aún así, es importante aclarar también una vez más que en este caso ninguna de esas cosas que están pidiendo las voces opositoras o las voces ultras sobre endurecimiento de las condiciones o deportaciones habría ayudado. Como habéis dicho antes, este hombre tenía un historial limpio, no tenía ningún tipo de antecedente penal y, como habíamos mencionado también, era casi considerado un ejemplo de migración. Es decir, en este caso era una persona que se había adaptado al desarrollo y a las posibilidades que le daba la sociedad alemana como asilado. O sea que muchas de esas peticiones que se están realizando ahora tampoco habrían evitado un ataque como el que hemos visto estos días. Paola, ¿qué tanto crees que este ataque pueda incidir en las elecciones, no solo en las europeas, sino también en las regionales que serán celebradas aquí en Alemania en otoño? Sí, Carol, bueno, a nivel regional será difícil que tenga un mayor efecto, ya que las elecciones regionales se van a celebrar en estados donde el apoyo a Alternativa para Alemania vemos que sigue siendo en tendencia ascendente y que no se ve muy alterado por el resto de casos y debates que ocurren a nivel nacional o incluso europeo. En el caso de las elecciones europeas sí que puede ser que notemos algún movimiento. Quien más rédito suele sacar de las tragedias como esta, de este tipo de atentados, cuando vuelve sobre la mesa el tema de la migración, ya sabemos que es la ultraderecha de Alternativa para Alemania, que podría ahora remontar. Sí, que podría ahora remontar cuando parecía haber frenado su imparable tendencia ascendente. Recordemos que se ha visto rodeada de escándalos en los últimos meses que rodean a sus principales candidatos, especialmente a Maximilian Krah, con un asistente sospechoso de espionaje, el propio Krah, que se le cuestiona su cercanía con Pekín o con Moscú, y por si fuera poco, con unas declaraciones muy polémicas sobre las SS que han dado a sus socios ultras en Europa una excusa definitiva para alejarse de él. En el caso europeo, Alternativa para Alemania se estaba viendo muy afectada por esta imagen pública de su candidato, también porque en Alemania había habido esa victoria dentro del Tribunal Superior, que había dictaminado que los servicios secretos sí podían observar y vigilar al partido Alternativa para Alemania por sus tendencias ultras, por un potencial peligro para la democracia. Son todo líneas que habían deteriorado ese avance y que ahora, al retomar el debate sobre la migración, pueden hacer que ese otro debate quede en un segundo plano. Aún así, ese casi aislamiento al que empezaba a verse abocado Alternativa para Alemania dentro de Bruselas ahora podría moverse. Repaso muy brevemente que en las últimas semanas tanto Le Pen en Francia como Salvini en Italia habían dicho que posiblemente no seguirían en el mismo grupo parlamentario que los alemanes después de estas elecciones. Hay que decir que esto respondía también a una estrategia más amplia en la que tanto Meloni como Salvini están intentando integrar los dos grupos ultras del Parlamento Europeo y saltarse así algunos vetos como los que hay dentro de Alemania para Alternativa para Alemania. En ese sentido, decimos, este tipo de debate puede hacer que la ultraderecha alemana recupere en la recta final, acabe teniendo más poder del que se esperaba y, por tanto, no acabe tan aislada como se empezaba a anticipar antes de las elecciones. Aún así, eso no va a depender únicamente del voto alemán, sino del voto de todos los europeos y las alianzas que ese voto europeo acabe posibilitando después del 9 de junio. Pues ya veremos qué ocurre cuando finalmente se celebren estas elecciones. Paola Álvarez, gracias por ayudarnos a analizar este tema que tanta conmoción ha generado aquí en Alemania.